Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, personas que nos están viendo y oyendo por medio de Facebook también. Que Dios me los bendiga. Un primer día de la semana en el cual tenemos el privilegio, tenemos la gran oportunidad de adorar a nuestro Padre Celestial, de poder hacer una reunión en la cual realmente sea agradable delante de su santa presencia. El día de hoy cada uno de nosotros está aquí justamente porque ha sido guiado por el Espíritu Santo justamente para venir a este tiempo especial. Quiero que por favor me acompañen allá al Salmo capítulo 18, versículos solamente 1 y 2. Salmo 18, versículo 1 y 2 dice así, en la versión Reina Valera contemporánea. Mi Señor, mi fortaleza, yo te amo. Mi Señor y Dios, tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador. Tú eres mi fuerza y mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio. En ti confío. Y este es el anhelo y el deseo que tenía las palabras, las expresiones que tenía el salmista, y son las mismas expresiones que cada uno de nosotros tiene el privilegio de brindar también. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que nos expresemos de esta manera acerca de Dios? La respuesta es muy sencilla, conociéndolo. Si no lo conocemos, no vamos a poder identificarlo a Él como nuestro refugio, como nuestro Salvador, como nuestra roca. Pero cuando nosotros, guiados por el Espíritu Santo, podemos ser sensibles al obrar de Dios en nuestras vidas, podemos identificar claramente que las cosas que nos acontecen no son casualidades de la vida, ¿no? Que no es que el universo, el cosmos, no, es Dios, quien en su gran misericordia sigue obrando en nuestras vidas, en favor de cada uno de nosotros. Y como reconocemos el obrar de Dios en cada una de nuestras vidas, tenemos un corazón, una mente agradecidos, justamente en este momento para adorarle, para alabarle, para honrarlo en este tiempo especial, en este primer día de la semana. Le pido a mis queridos hermanos que me acompañen en palabra de oración, y después de esta palabra de oración vamos a darle paso a nuestro hermano Alex para que nos guíe en esta mañana en las alabanzas. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Amado Dios, papito bueno, Padre bello, Padre santo, infinitas gracias, mi Dios, por darnos el privilegio, Padre, la gran oportunidad de despertar este nuevo día, mi Dios. Gracias, Padre, porque es usted quien puso en nosotros este deseo, Padre, este anhelo de estar acá reunidos, mi Dios, de poder conectarnos, Padre, de poder prepararnos, no solamente físicamente, sino también espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, mi Dios, para que este tiempo sea un tiempo dedicado exclusivamente a usted, papito bueno. Sea usted, mi Dios bendito, ayudándonos a concentrarnos, mi Dios, en lo que estamos haciendo, Padre. Sabemos que durante toda esta época, mi Dios, que nos estamos reuniendo, Padre, de manera virtual, una de las grandes cosas, mi Dios, que muchas veces ha impedido, Padre, una compenetración cada vez más importante, mi Dios, en la reunión, Padre, es que estamos en nuestras casas. Estamos simplemente frente a una computadora, mi Dios, o algún tipo de aparato electrónico, Padre, y tenemos todas las distracciones en nuestro hogar, mi Dios bendito. Ayúdanos, papito bueno, a ponerlo a usted en primer lugar en este momento, mi Dios, a poner toda nuestra atención, mi Dios bendito, en usted, a dejar toda cosa, Padre, que tengamos que hacer de lado, mi Dios, y que este tiempo sea un tiempo dedicado exclusivamente a usted, papito bueno. Que podamos alabarle, mi Dios, no solamente, Padre, con algo que salga de nuestra boca, sino que salga, mi Dios, principalmente desde lo más profundo de nuestro ser, mi Dios bendito, reconociendo cuán grande y maravilloso es usted, papito bueno, cuán bondadoso es mi Dios, y reconociendo, Padre, todo lo que usted ha hecho y sigue haciendo en cada uno de nosotros, papito bueno. Bendíganos en este tiempo, Padre, ayúdenos a hacerlo todo de la mejor manera, mi Dios, para que este tiempo, Padre, suba con ese olor grato delante de su santa y divina presencia, papito bueno. Bendiga a cada uno de mis hermanos, mi Dios, que van a tener una participación activa, Padre, en este culto. A nuestro hermano Alex, mi Dios, que nos va a guiar en las alabanzas. A nuestro hermano Dani, mi Dios, que nos va a guiar en la cena del Señor. Y también, mi Dios, a nuestro hermano Jimmy, Padre, quien nos va a compartir
el mensaje en esta mañana, Padre. Sea usted con cada uno de ellos, mi Dios, sea usted obrando por medio de ellos, papito bueno, y a todos nosotros, Padre, ayúdenos a poder estar atentos, mi Dios, y hacerlo todo para su honra y su gloria, papito lindo. Infinitas gracias por este privilegio que nos da, mi Dios, y todo esto le pedimos y le agradecemos, Padre, en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano Alex. Buenos días, mis hermanos, con todos. Es un placer poder saludarles del día de hoy y vamos a entonar un par de alabanzas, mis hermanos. Esta primera alabanza se llama Bueno es alabarte, Señor. Empecemos. Dice así. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Vamos a entonar, mis hermanos, la siguiente alabanza que es Te alabarán, oh Jehová. Dice así. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Continuamos con la siguiente alabanza, la cual es cuán bello les es el Señor. Dice así. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre permanecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre permanecerá. Bueno, mis hermanos, vamos a, consecuentemente, después de las alabanzas, a participar de un acto muy importante, el cual es la Cena del Señor, pero antes de ello vamos a entonar un par de alabanzas para así prepararnos para la Cena del Señor. Dice así, esta alabanza se llama Cristo es mi dulce Salvador. Empecemos.
Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste, encuentro en él consolador y amigo fiel, consolador. Amigo fiel es Jesús, Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré, pues en la luz no temeré llevar su cruz. No temeré llevar su cruz de Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy. La roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal, allá tendré con Jesús. Bueno, mis hermanos, damos paso al hermano que está encargado de la cena del Señor. Bendiciones. Mis amados hermanos, buenos días con todos. Dispongamos nuestra mente, nuestro corazón también para ser partícipes del banquete espiritual. Nuestro Señor nos invita hoy a su mesa para participar de este banquete espiritual. En Hebreos capítulo 9, desde el verso 22 en adelante, dice así la palabra de nuestro Padre Celestial. Y según la ley, o según la Torá, según las disposiciones que dio nuestro Padre Celestial a Moisés, dice así: casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por manos de hombres, figura de lo verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Nuestro Señor Jesucristo fue maltratado, fue molido por nuestros pecados, su cuerpo fue partido con una lanza, su sangre fue derramada. Y el apóstol Pablo dice que recibió del Señor un mandamiento y que nosotros también tenemos que seguirlo ahora de la misma manera como ellos lo hicieron. Dice así en 1 Corintios capítulo 11. Así dice el apóstol Pablo: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a orar por el pan. Padre bendito, Padre misericordioso, estamos tan agradecidos, Padre, por hacernos partícipes de este banquete espiritual, de este pan. Padre bendito, estamos recordando la muerte de tu Hijo amado, que fue partido, que fue molido en esa cruz del Calvario, por ese amor tan grande y tan infinito que tú nos tienes. Te damos gracias, Padre eterno, por este pan y te pedimos que tú lo bendigas. En el precioso nombre de tu Hijo te damos gracias y te pedimos. Amén. Podemos participar del pan, hermanos. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las cosas que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis de este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar por el vino. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por esta copa, símbolo de la sangre del nuevo pacto, Padre, mediante la cual nosotros podemos estar en comunión contigo, podemos ser limpiados con esa sangre preciosa. Nos has rociado con ella y nos has emblanquecido, Padre. Y tú nos miras santos, puros y apartados para ti. Gracias por esa sangre preciosa. Te pedimos que bendigas esta copa, que bendigas este vino, en el nombre precioso de tu Hijo. Amén. Participemos de la copa. Queridos hermanos, después de haber tomado la cena, vemos también un maravilloso ejemplo que los primeros creyentes lo practicaban en el primer siglo. Y ese mismo ejemplo también ahora nosotros lo seguimos. El apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 16, acerca de este ejemplo maravilloso. Dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue nos recojan entonces ofrendas.
Queridos hermanos, como ustedes ya tienen conocimiento y han apartado algo de lo que el Señor nos ha prosperado, vamos a ofrendar este día para los santos. En 2 de Corintios también nos refiere algo en algunas de las razones por las que se ofrendaba en el primer siglo. Dice así, en el capítulo 8 de 2 de Corintios: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, porque en las grandes tribulaciones con que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Aquí hay algo muy sobresaliente que dice el privilegio de participar en este servicio para los santos. Estas ofrendas que nosotros apartamos es también a su vez para los apartados, es decir, para los santos. Para ellos son las ofrendas, es decir, para nosotros mismos, para los necesitados. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor por nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de vosotros, también la sinceridad del amor vuestro. Ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. En esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Amados hermanos, si nuestro Señor Jesús se ofrendó a sí mismo, y los hermanos del primer siglo también se ofrendaron a sí mismos, primeramente pusieron su vida al servicio, y además de eso sus bienes. Nosotros también ahora, hermanos, primeramente nuestra vida y después los bienes que nuestro Padre Celestial nos ha bendecido. Por eso ofrendamos conforme nuestro Padre ha puesto en nuestro corazón el hacerlo. Cada primer día de la semana apartamos algo para ponerlo al servicio de los santos. Oremos por las ofrendas. Bendito seas nuestro Padre Celestial. Estamos aquí delante de tu presencia para poner ante ti estas ofrendas, para que sean multiplicadas según tu voluntad. Padre eterno, queremos que sean administradas como tú lo quieres, que sean prosperadas. Y te damos gracias por poner las bendiciones delante de nosotros, para que nos sirvamos de ellas, para que suplamos nuestras necesidades y también para que apartemos algo para los santos. Padre eterno, ponemos delante de ti y que tú las bendigas, Padre. En el nombre santo de tu Hijo te pedimos, damos gracias una vez más. Amén. Bueno, mis hermanos, antes de pasar al estudio, vamos a entonar un par de alabanzas que esta se llama Nos reunimos. Dice así:
Nos reunimos en el monte, ante el trono del Señor, con corazones muy humildes, al ofrecer una canción, gloria, honra y dominio al Señor, a nuestro Dios. Oh, aleluya, aleluya. Cantemos, redimidos hoy, llegando al fin de este viaje, me postraré ante el Rey y con los ángeles del cielo eternamente cantaré. Gloria, honra y dominio al Señor, a nuestro Dios. Oh, aleluya, aleluya. Cantemos, redimidos soy. Continuamos con la siguiente alabanza y esta se llama Crea en mí un limpio corazón. Y es lo que momento a momento necesitamos nosotros, ¿no? Que sea renovado nuestro corazón eh, para así llegar delante de la presencia de nuestro Señor de una manera como la que Él quiere. Entonemos la siguiente alabanza. Dice así. Crea en mí un limpio corazón, oh Dios, y renueva tu espíritu dentro de mí. Crea en mí un limpio corazón, oh Dios, y renueva tu espíritu dentro de mí. Y no me eches de tu presencia, Señor, y no quites de mí tu espíritu divino. Devuélveme el gozo de tu salvación y renueva tu espíritu dentro de mí. Renueva tu espíritu dentro de mí. Damos paso al hermano que está encargado del mensaje del día de hoy. Muchas bendiciones, mis hermanos. Muchas gracias, hermano Alex, por las alabanzas, hermano Dani también por la guía de la dirección en la cena del Señor. Vamos a darle paso a nuestro hermano Jimmy en el mensaje de esta mañana, no sin antes plantearles algo para esta mañana. Normalmente el que hace las preguntas soy yo, ¿cierto? En esta oportunidad lo que quiero es, de acuerdo a lo que el hermano Jimmy nos va a hablar en el mensaje de esta mañana, cada uno de ustedes va a formular, va a hacer una pregunta para que otro hermano de los que estamos acá reunidos la pueda contestar. ¿Ok? Entonces, cada uno atentos al mensaje y van formulando sus preguntas. Si por ahora ve alguno no llega a formular su pregunta, no se preocupe que aquí yo tengo preguntas para ustedes. Entonces, hermanazo Jimmy, que Dios me lo bendiga. Buenos días, queridos hermanos. Es una alegría poder tener este tiempo como iglesia, como cuerpo espiritual. Cada uno de ustedes sean bendecidos en sus hogares y que Papito Dios nos permita disfrutar de este tiempo maravilloso como iglesia y más aún cuando Él lo pide en su palabra. ¿Sí? El tema de hoy va a tratarse de los dones espirituales, ¿sí? Los dones espirituales. ¿Ok? Nosotros decimos que tenemos dones y muchas veces la parte talento, porque también tenemos talentos, ¿sí? Algunos sabemos cantar, otros sabemos tocar un instrumento, otros sabemos cocinar muy bien, ¿sí? Otros sabemos arreglar muy bien la casa. y la verdad son talentos, pero entre esos talentos está la parte del servicio, la adoración,
Sí, también está lo que es la paciencia, la misericordia, que es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Y el talento es cuando uno busca un bienestar propio, pero el don es cuando uno sirve a los demás. Y más aún cuando le da la gloria y la honra a Papito Dios. Ese es un don. En Romanos capítulo 12, el verso 6 lo manifiesta de una manera espiritual. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Hasta esa parte leamos nomás. Dice diferentes dones, es decir, que cada cristiano tiene su don. Algunos pueden tener solo uno y lo han perfeccionado. Pero a veces otros cristianos no solo tienen un don, sino que tienen 2 o 3 dones y lo han perfeccionado. Pero es ahí que esto no es de nosotros. El don que tenemos es por la gracia de Dios. Es un regalo que viene a través de Él, en su Espíritu Santo. Es interesante ver que todo esto que vamos a analizar en esta mañana viene con un trasfondo histórico espiritual y empieza en el tiempo de Jesucristo cuando estuvo en la tierra y en el día de Pentecostés, ¿sí? Cuando empieza la iglesia a tomar forma, ¿sí? A darle cuerpo a todas esas áreas espirituales. Pero antes de aquello, por favor, acompáñenme en orar. Acompáñenme en orar para que sea Papito Dios quien nos hable y nos permita pues disfrutar de este tiempo de su palabra y así pues poder también formular nuestras preguntas, ¿no? Ok, vamos a orar. Papito Dios que está en los cielos, gracias por permitirnos tener este tiempo como iglesia, como sus hijos, mi Dios, y Padre, más que todo, honrar y glorificar su nombre. Permítanos que todo lo que hacemos, Padre, sea con un corazón dispuesto, con un espíritu, Padre, guiado por su palabra. Y en este momento que vamos a recibir su mensaje, sus escrituras, sus mandamientos, mi Dios, y más que todo, Padre, su ánimo, sea usted quien nos dirija, nos administre y nos permita guardar esta palabra en nuestros corazones y pensamientos, para así, Padre bueno, llevarlo a la práctica. Recordamos y reconocemos de que todo tiene un principio, Padre, y todo es Padre en Cristo Jesús, su Hijo amado. Queremos hoy día recordar lo que Él nos dijo, que Él nos animó, y Padre se pudo concretar con la venida del Espíritu Santo, con el don del Espíritu Santo, y empezamos, Padre, con los apóstoles, y ahí, Padre, se fue extendiendo, y ahora estamos en el siglo XXI, donde hay un remanente en cada rincón de este planeta Tierra. Papito Dios, permítanos ver, analizar y examinar para poder, Padre, así ver qué don tenemos, para ponerlo, Padre, al servicio de su iglesia, al servicio de esta humanidad, pero siempre y cuando, Padre, darle la honra y la gloria a usted a través de este don. Quedamos en sus manos. En Cristo Jesús oramos. Amén. La manifestación de lo dicho por el Señor Jesús, una semana antes de morir, declara algo que va a ocurrir 40 años después. ¿Sí? Recordemos también que el número 40 siempre ha sido un número muy simbólico en las Escrituras. Podemos ver que Israel estuvo 40 años vagando en el desierto. Y Jesús también tuvo 40 días y 40 noches en el desierto, ayunando y orando, y después vino el tentador. Pero en este capítulo del libro Mateo, del capítulo 24, ¿sí? Mateo 24, nos va a decir algo interesante que se va a cumplir después de 40 años. Mateo, capítulo 24, versos 1 y 2, dicen algo interesante. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. En el versículo 2 dice Jesús, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es verdad que a veces leemos las Escrituras, pero muchas veces entendemos porque leemos un poquito más allá, pero Jesús estaba hablando de algo, de una profecía, ¿sí? De la destrucción del templo, ¿sí? Y justamente ya analizando los versículos que siguen, podemos ver lo que él está tratando. Pero nos enfocamos en esta respuesta de Jesús. Ellos asombrados, ¿sí? Sale Jesús con sus discípulos del templo y se dirigen al monte de los olivos.
Es decir, salen del templo, dirección al Monte de los Olivos. Pero al salir, los discípulos se admiran por tal construcción, ese edificio tan grande que era el templo para muchos judíos donde moraba Dios. Sí, para muchos judíos. Pero Jesús era consciente que ya Dios no estaba en ese templo. Jesús era consciente que Dios moraba en algo especial. Y ahorita lo vamos a ir examinando. Mírense que en esos dos versículos de una pregunta, ¿sí? Nacen tres en el versículo 3. Miren lo que dice el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Sí? Una. ¿Y qué señal habrá de tu venida? 2. Y del fin del siglo. En una pregunta, 3 preguntas. ¿Sí? Pero el Señor Jesucristo realmente quería enseñarles todo para que ellos sean conscientes de que se les dijo, no lo iban a recordar hasta que venga el Espíritu Santo. Él les iba a guiar a toda la verdad. Pero ya en ese mismo capítulo 24, del versículo 15 al 22, viene la respuesta de Jesús. Verso 15 al 22 dice, por tanto, cuando veáis el lugar santo, el templo, ¿sí? La abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, es decir, que los romanos iban a invadir a Jerusalén, iban a destruir todo. Y por eso es que dice, cuando vea la abominación, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas, de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más, ahí viene la clave, y dice uno, pero ¿qué tiene que ver esto con los dones espirituales? Estamos hablando casi de una catástrofe, pero aquí viene la clave. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, más por causa de los escogidos. Aquellos días serán acortados. Recordemos que la profecía que dice Jesús se cumple después de 40 años. Recordemos que falta una semana, Jesús muere, viene el día de la Pascua, sí, el día de los panes sin levadura, y todos los judíos deberían estar en Jerusalén adorando. Ahora, en el día de Pentecostés, Pedro predica, y de ahí nace la iglesia. Y después de 40 años, ¿cuántos cristianos ustedes se imaginan que hay? Muchos cristianos. Entonces, ¿cuál era el concepto? Nosotros en este siglo XXI que leemos las escrituras y que un hermano discerniendo la palabra de Dios nos explica que en el día de la cruz Jesús dijo, consumado es, ya todo está hecho. De ahí empieza una nueva era, la era del cristianismo, un nuevo pacto. Pero para los judíos en ese tiempo no era así. Ellos mirando el templo físico, ellos mirando las enseñanzas de los apóstoles, había mucha confusión. Los cristianos todavía creían, sí, porque muchos eran judíos, creían que en el templo estaba Dios, pero no era así. Por eso es que después de 40 años viene la destrucción del templo con un propósito, que el cristiano se enfoque en las áreas espirituales, ¿sí? Y es ahí donde vamos a ir andando para ir conociendo cómo así la iglesia surge, cómo así la iglesia se desarrolla y empieza con una ardua labor, la gran comisión, ¿sí? Miremos un poquito el trasfondo, porque aún ni siquiera los escribas que eran entendidos en las leyes, que sabían de las profecías, entendían lo que estaba pasando. La doctrina de los apóstoles, estamos ahí. Recordemos que la destrucción del templo fue en el año 70 después de Cristo. ¿Sí? Y justamente ya había muchos cristianos. Dios quería que saquemos, ese es el primer enfoque, que los judíos en ese tiempo saquen su mirada del templo físico y se enfoquen en el templo espiritual, que comiencen a adorar a Dios en espíritu y en verdad, que es lo que vamos más adelante a seguir enfocándonos. La palabra doctrina, porque eso es lo que dijo Jesús, sigan la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Es enseñanza y disciplina, ¿sí? Es enseñanza y disciplina.
En Hechos, capítulo 2, el verso 46, dice su palabra, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sí? Realmente era una práctica que ellos tenían como cristianos. El don del Espíritu Santo era dado a ellos y los guiaba para que muestren sus dones espirituales. Ya que en la Biblia, ¿sí?, se dice que Jesús es la piedra del ángulo, es decir, la piedra angular. Sí, me acuerdo que cuando estuvimos de una manera presencial, antes que venga la pandemia, el hermano Gerardo predicó de la piedra angular. Sí, es la primera piedra que se pone y es la que va a guiar a los demás, ¿sí?, a las demás piedras y a la edificación. Es la piedra fundamental de toda construcción. Y eso es Cristo. Es el fundamento principal para la edificación de la iglesia del Señor. Ahora, Jesús es la piedra angular, ¿sí? Y es el inicio, el que define todo y nadie puede cambiarlo. Ya lo vamos a ver en los textos bíblicos. Pero antes de aquello, vamos a ver que esa piedra angular que dirige a todo, después vienen las columnas, que vienen a ser los apóstoles, ¿sí? Pero justamente en la doctrina, por eso nosotros podemos comprender porque tenemos las escrituras y vemos el desenlace que se va dando con un hilo, es decir, un compendio, no se contradice. La Biblia no se contradice, sino que va apoyando un evento tras otro. Pero en la costumbre judía, los judíos, ¿sí?, ellos tenían el orden de ir a ¿quiénes? A los del Sanedrín. ¿A qué? A que les ayuden en sus necesidades, para que los orienten en áreas espirituales, judiciales, ceremoniales. Pero Dios ya había hecho un cambio. Miremos un poquito Hechos 4:35. En Hechos capítulo 4:35 ya hay un desorden según los del Sanedrín, los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, ¿sí? Porque ya nadie iba a ellos. Hechos, capítulo 4, el verso 35 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas les vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. ¿Sí? Ese es un contexto que se está presentando porque Dios ya cambió el orden. Ya no son los principales de Israel, los del templo, los ancianos del pueblo, los escribas, ya no. Ahora todo mundo acude a los apóstoles. Miremos más adelante, Hechos capítulo 6, verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿A quienes vinieron? A los apóstoles nuevamente, ¿sí? Y más adelante ustedes se van a dar cuenta cómo el pueblo busca a los apóstoles, porque lo hacen de una manera como Dios quiere, espiritual, gracias al Señor, de una manera equitativa en sus necesidades, y otra es que todo tienen que hacerlo de una manera ordenada y decente. Lo que se había perdido con los judíos principales, venían a los apóstoles, pero ellos no entendían, ¿sí? Los del Sanedrín, los principales no entendían. Por eso es que si regresamos a Hechos, capítulo 4, del 5 al 31, solamente vamos a leer unos versículos, se darán cuenta que ellos meten preso ¿a quién? A Pedro y a Juan. Dice del 5 en adelante. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad, con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel,
Es decir, que ellos no entendían. Y si leemos todo el capítulo 4, nos daremos cuenta que Pedro y Juan fueron metidos a la cárcel. Y es ahí porque primero no aceptaron que Dios ya había cambiado el orden. Ya no eran los principales del pueblo, que eran los sacerdotes, escribas, los gobernantes, etcétera. Ahora son los apóstoles. Y más adelante, cuando esto sucede, hay un cambio maravilloso. ¿Por qué? Porque los apóstoles, porque justamente ellos se asombran. ¿Cómo estas personas del vulgo? Se está refiriendo a personas del pueblo, sin estudio, hablan de esta manera, hacen estas cosas, ¿sí? E impactan a un pueblo, convencen a una sociedad que Dios está con ellos a través del don del Espíritu Santo. Es la realidad de las Escrituras. Ahora, mirando la primera columna, recordemos que la piedra angular es Cristo. Ahora tenemos los apóstoles. Concerniente a este punto veremos por qué Dios justificó, ¿sí?, estos asuntos importantes a través de los apóstoles. ¿Sí? Primer punto, primera base, Jesucristo. Segundo, las columnas, los apóstoles. Ahora miremos un poquito la justificación. Concerniente a este punto, veremos que Dios justifica a través de las acciones de los apóstoles y queda establecida la iglesia con sus funciones. 40 años es la duración de la transición. Recordemos que en el día de Pentecostés ocurrió algo maravilloso. Pedro predica y dejan de ser 12. Dice que aquel día se bautizaron como 3,000 personas. Ya no son 12, ahora son 3,012. Y ahí se bautizaron muchos más. Estos que se bautizaron el día de Pentecostés regresaron a sus ciudades natales. Y ahí siguieron predicando el evangelio, ya que tenían el don del Espíritu Santo. Ahora, recordemos un poquito el trasfondo histórico. Primero, Jesús viene a la tierra, predica que el reino de los cielos se ha acercado, muere, asciende a los cielos. Segundo, la gran comisión, ¿sí? En el día de Pentecostés, con los apóstoles inicia la iglesia. Y ahorita estamos pasando 40 años, la transición. Todavía ellos no comprenden en la parte espiritual y la parte física. La mirada está en el templo y otra parte la mirada está en Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, necesita pasar esto. Viene la destrucción del templo y comienza algo distinto, algo maravilloso. Es decir, como ya no está el templo, ellos dicen, necesitamos darle importancia a la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso es que Dios permite que se cumpla lo que dijo Jesucristo en Mateo 24:2. No quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Pero ese es el propósito principal, que el cristiano cambie su enfoque, cambie su mirada, no se fije en lo físico, sino que lo haga de una manera espiritual. Algunos de nosotros conocemos de los andamios, un ejemplo, ¿no? Andamios, las cosas que se ponen alrededor de las construcciones, son estructuras metálicas, ¿sí? Y justamente estos andamios se arman y se ponen alrededor de la construcción porque ahí es donde van a trabajar, ¿sí? Ahí es donde van a trabajar todos los ingenieros, maestros, oficiales, etcétera, para que esa edificación, ¿sí?, desde la base hasta el final quede lista. Pero esos andamios no se sacan hasta que la construcción quede lista, ¿sí? ¿Quiénes cumplieron este rol? Los apóstoles. Ellos cumplen el rol de andamios, ¿sí?, que estuvieron alrededor de la edificación para construir la iglesia espiritual. Y el apóstol Pablo lo transmite muy bien en 1 Corintios, capítulo 3, 9 al 11. 1 Corintios, capítulo 3, 9 al 11. Su palabra dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Qué interesante cómo el apóstol Pablo se presenta, ¿no? Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Es decir, llegaron a hacer esos andamios para construir algo hermoso, la iglesia del Señor. Dice en el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. La pregunta es, en las escrituras,
Las escrituras dicen que el apóstol Pablo fue arquitecto. En ninguna manera. Es lo que dicen que fue apóstol y también dice que tenía el arte, que tenía el arte de hacer las tiendas de campaña para sustentarse en sus necesidades. Pero no dice nada que él fuera arquitecto, pero ¿de qué manera lo está transmitiendo aquí? De una manera espiritual. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Miren cómo está la parte fundamental ahí. Y otros edifican encima. Es decir, que el apóstol Pablo está presentando que el primer fundamento viene a ser Cristo y el fundamento que pone Pablo es el de Cristo. Y otros siguen edificando encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Por eso es que todavía no entramos a ver un poquito de los dones, porque hay que conocer un poquito el trasfondo y ver cómo nace todo esto de los dones para poder edificar la iglesia y poder también ayudar con el crecimiento de la misma. Ahora, dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Amén. ¿Y qué dice ahí el siguiente, la siguiente línea? El cual es Jesucristo. Ese es el fundamento. Primero la piedra angular, después vienen las columnas, los apóstoles, y sobre los que edifican encima, nosotros, en este siglo XXI. Es necesario ver que el apóstol Pablo en la carta a los Corintios hace un buen trabajo concerniente al trabajo de construir un edificio espiritual. Y no podemos nosotros tener otro fundamento, o si vamos a predicar o querer edificar o predicar un evangelio que sea diferente. No, tenemos que seguir con esos mismos fundamentos como viene desde el inicio, Cristo, los apóstoles y su continuidad. La iglesia de Cristo tiene muchos años de existencia, ¿sí? Pero muchos piensan que se perdió en el tiempo, pero mentira. La iglesia siempre existió por la gracia del Señor y se mantiene. Por eso es que esos que ponen sus fundamentos encima de lo que es Jesucristo, los apóstoles, es porque la iglesia de Cristo sigue bajo esos fundamentos. Ahora, busquemos un poquito cuál es el trasfondo de por qué tenía que caerse el templo en el año 70. Ahora Juan 4:24. Este es el propósito. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, el verso 24. El templo físico iba a ser reemplazado por el templo espiritual. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ese es el enfoque, porque el templo tenía que ser destruido. No era porque ya no queríamos tener las 7 maravillas del mundo. Esta iba a ser la primera entonces. Pero no, se destruyó con un solo propósito: que los cristianos quiten su mirada y que el trabajo que van a hacer debe ser como Dios quiere. Porque muchas veces nuestra confusión está en lo que vemos y lo canalizamos en nuestras mentes y lo llevamos a nuestro corazón. Y de la abundancia del corazón actúa el cristiano. Entonces, es necesario que el cristiano se enfoque de esta manera. Dios es espíritu. Esa es la parte principal. Y los que le adoramos necesitamos hacerlo ¿en qué? En espíritu y en verdad. Eso está buscando Dios a través de esa profundidad. El templo físico iba a ser reemplazado por el templo espiritual. Ese es el propósito. En Juan 17, más adelante, presenta otra base fundamental. Juan 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir que de una manera espiritual, pero también a través de las escrituras. Ok, Dios me habló. Esa palabra de Dios me habló, pero ¿conforme a qué? ¿Qué te dijo Pablo en las cartas o qué te dijo en los evangelios? De esa manera podemos decir, Dios me guió a través de su palabra y esto me movió a hacer, ¿sí? Conforme a la verdad y a través de Cristo Jesús. Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La adoración era necesaria que se haga ¿en qué? En espíritu, a través de la verdad, conforme a la Biblia y bajo los fundamentos de Jesucristo y los apóstoles. De esa manera nosotros tenemos que canalizar y dar fundamentos para comenzar a aplicar
en la ayuda del crecimiento del reino de los cielos y también en la edificación de la misma. Es importante recordar que la iglesia tuvo su crecimiento y a veces uno dice, pero ¿por qué la iglesia creció tanto? Recordemos que habían solo 12. Hagamos un ejemplo. En cada congregación hay hermanos activos. Hay 3, hay 10, hay 5, hay 8. Ay, pero éramos 7, éramos 8. Pero después fuimos tanto. Ahí eran solo 12. Y después dice el versículo Hechos 2:41. Y aquel día se bautizaron como 3,000. Y entonces ya no eran 12. Ahora eran 3,012. Y el evangelio se seguía expandiendo. Y cuando aproximadamente, póngale unos 5,000 que se bautizaron entre todos los que estaban ahí. Todos estos 5,000 aproximadamente retornan a sus lugares de destino. Y todos ellos comenzaron a predicar el evangelio en sus lugares de destino. Nosotros somos 3 activos. Ustedes también que están siendo 5, 6 activos. Y después llegamos a ser 10 activos. A medida que va creciendo el evangelio o la edificación en nuestros espíritus, ya no seremos 10, 12. Ahora seremos 20, 30. A veces nos preguntamos por qué la iglesia creció tanto ya. Partes principales. En espíritu, a través de las escrituras y bajo los fundamentos de Cristo. Y ya no llegaron a ser 12, sino ahora llegaron a ser 3,012. Aproximadamente ya eran como 5,000. Y ellos siguieron con esa misión de reconciliar al mundo con Papito Dios. Y cada uno tenía su don. Y ya lo vamos a ver. Ok, todo esto se transmite a una idea. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 13, el verso 10. 1 Corintios, capítulo 13, el verso 10. De aquí vamos a hablar un poquito de los dones, habiendo tenido ya esta base. ¿Cómo surge todo este detalle de la iglesia a través de un regalo de Dios? En 1 Corintios, capítulo 13, el verso 10, pero vamos a iniciar del verso 8. Dice, el amor nunca deja de ser, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero en parte, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Qué interesante, ¿no? Todo esto tiene un enfoque muy lindo, muy profundo, porque cuando hablamos de señales, prodigios, era con un solo propósito. Dios testificando a través de los suyos para que los que le escucharan sepan que Dios estaba con ellos. Para eso eran las señales y los prodigios. Ahora retornemos un poquito al capítulo 12. Capítulo 12, ¿sí? Y miremos los primeros versículos. Dice el versículo del 13 en adelante. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir que en el primer siglo Dios repartió a través del Espíritu los dones como Él quería, ¿sí? Como Él quería, con un propósito principal. Dice ciencia, conocimiento, ¿sí? Otros dicen sanidades, ¿sí? Otros hacen milagros, ¿sí? Otros discernimientos de espíritus. Ya dice, ¿cómo es ese discernimiento de espíritu? Es decir, habían hermanos que podían ver quién era de Dios y quién no era de Dios, ¿sí? Las sanidades eran personas que podían ir a donde estaba un enfermo y sanarlos.
los que hacían milagros, podían hasta resucitar muertos. Qué interesante, pero eran dones con un poder maravilloso. Y todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu. Habían otros que eran de profecía. La palabra profeta o profecía viene de profeticéis, y eso significa alguien que habla de parte de Dios. Eso significa profecía, alguien que habla de parte de Dios, conforme a la voluntad del Señor, no como el que está hablando. ¿Sí? Y ahorita al final vamos a ver algo interesante porque también nos conviene esta palabra de profecía a nosotros en este siglo XXI. Ok. Ahora, retornando un poquito, en el capítulo 13, 1 de Corintios, capítulo 13, perdón, capítulo 12, el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, dice. Recordemos, queridos hermanos, que no todos vamos a tener el mismo don. ¿Sí? Es decir, algunos van a tener el don de servicio, el don de la paciencia, el don de amar, el don de predicar, el don de ser muy hacendosos dentro de la iglesia. Yo conocí a un hermano en Puerto Viejo que le decía, pues hermano, es necesario, ya tenía como 6 años en Cristo, y decía, es necesario que usted ya predique. Y era un hermano ya que tenía su edad, tenía canas en el cabello, tenía presencia, pero él siempre decía, lo dejo a los que pueden hacerlo, ¿sí? ¿Y qué hacía él? Llegaba tempranito, llegaba la reunión del culto, era a las 9 de la mañana, él llegaba a las 8, cogía el trapeador, la escoba, el cloro, el desinfectante y poquito de olor, y se metía a los baños. Y los dejaba, pero flama, ya estaban limpios, pero llegaba, ponía, cambiaba el papel higiénico, etcétera. Y él cogía, ordenaba las sillas, es decir, que era un hermano para servir de esa manera, pero excelente. Pero al momento que usted le decía, hermano, ¿puede ayudarnos con una prédica en este domingo? Y él decía, lo siento mucho, yo creo que no tengo ese don. Pero si usted lo ponía a dirigir la cena, lo hacía. Lo ponía a ayudar en la cena, lo hacía, pero de ahí no pasaba. Y yo creo que todavía sigue así, ya tiene casi sus 13 años o 15 años en Cristo. Y algo especial es que él tenía el don de servir. No estaba mirando si eran los baños o si tenía que servir el café o si tenía que arreglar las sillas o limpiar el piso. No, él lo hacía. Mirando esta diversidad de dones, usted, querido hermano, tiene un don. ¿Usted ya lo reconoció? ¿Sabe lo que usted tiene y cómo lo está poniendo al servicio de Dios? ¿Sí? Es necesario conocerlo. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos aportar en el crecimiento del reino y en su edificación. ¿Sí? Ahora, todo esto va a acabar, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13. ¿Sí? Del 8 en adelante. El versículo 9 dice... el 10, mas cuando venga lo perfecto, ¿sí? Es interesante ver eso. ¿Y qué es lo perfecto? Recordemos que en esos tiempos no existía la Biblia, los 66 libros en uno solo. Por eso es que este libro se llama Biblión, ¿sí? Se llama Biblión. ¿Por qué? Porque es muchos libros, un libro con muchos libros. Es una biblioteca, por eso le llaman Biblión. Un libro con muchos libros. Una biblioteca, Biblión. Ahora, en ese tiempo no existía la Biblia, que tenía los 66 libros, es decir, la ley y los profetas, más las cartas y los evangelios no estaban ahí. Ahora, ¿qué pasa? Ellos tenían que, las cartas que llegaban a la congregación de Ambato tenían que ser dirigidas a Riobamba, a Quito, a las que estaban más cercanas. Las cartas se manejaban de esa manera. Por eso que el apóstol Pablo le dice a Tito, a Timoteo, y que la lean en todas las congregaciones. Por eso es que cuando venga lo perfecto, que es las escrituras, la Biblia, es decir, un solo tomo, todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, eso es lo perfecto. Ya no vamos a necesitar de los otros dones. Eso es interesante. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos.
Y eso es verdad. En ese tiempo no tenían todas las escrituras como nosotros la tenemos. Ellos en parte habían escuchado leyendo las cartas. Ah, esto dijo el apóstol Pablo. Esto dijo Pedro. Esto dijo Juan. En parte. Por eso que dice más adelante en el versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Es decir, conocía en parte y era un bebé todavía, decía. Por eso dice, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando él ya entendió su propósito aquí en la tierra como un cristiano, conociendo las escrituras y llevándolo a la práctica, dejó de ser un niño. Ya comprendía su labor en este mundo. Dejó de ser niño, dejó de pensar como niño y actuar como niño. Ahora se enfocó en hacer las cosas que Dios le mandó. Y es interesante ver por qué todo se iba a acabar, dice el apóstol Pablo. Todo se va a acabar. Pero ¿qué es lo más hermoso que nos deja el apóstol Pablo? Es en el versículo 8, la parte 1. El amor nunca deja de ser. En pocas palabras, decía el apóstol Pablo, hey, hermanos, todo esto se va a acabar, pero se les deja un regalo maravilloso, el amor ágape. Recordemos que hay 4 clases de amor: filios, eros, stronch y ágape. Filios es para la familia, tíos, primos, etc. Stronch es el amor también familiar, pero de padres a hijos. El eros es de parejas, pero el ágape, el que está aquí hablando, el amor nunca deja de ser. Ese amor es el que está dejándole Dios a los cristianos. Un amor ágape, un amor desinteresado. Y ese es el mejor don que puede tener el cristiano, el don del amor ágape. Y es ahí donde el cristiano puede crecer de muchas maneras y servir con innúmeras actividades. Ahora, ya mirando que tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo y nos hace reconocer el don, ¿qué les tocaba hacer? Mateo 16:20. En Mateo, capítulo 16, cuando ellos comprendieron su propósito como cristianos, miren lo que dice. Perdón, Marcos, capítulo 16, verso 20. Marcos, capítulo 16, el verso 20, dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Es interesante que cuando ya uno tiene la palabra, tiene el don del Espíritu Santo, ha reconocido su don, puede ser un gran instrumento de Dios dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué la iglesia creció tanto en ese tiempo? Porque siguió los lineamientos espirituales. Tenemos un don, puede ser que esté oculto y no le estemos dando mucho enfoque, pero está ahí. ¿Sí? Estas señales significa es algo para confirmar lo que Dios hace a través de sus hijos. En ese tiempo hacían milagros. Recordemos lo que hacía el apóstol Pedro, ¿sí? Cuando él iba al templo, las personas sacaban a los enfermos y solo esperaban que la sombra de Pedro recayera sobre estos enfermos y se curaba. Tanto era el poder de Dios a través de estos hombres con estas señales. Ahora nosotros, ¿qué señales podemos mostrar en esta sociedad? ¿Sí? Y es interesante porque cuando esto se acaba, tiene un propósito. ¿Sí? Cuando estas señales se acaban, tiene un propósito, porque habían conflictos en la iglesia de Corinto. Miremos un poquito, Primera de Corintios, capítulo 14, el verso 22. Primero de Corintios, capítulo 14, el verso 22. Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Es interesante, ¿no? Que cuando ya uno investiga, uno mira estas cosas, se da cuenta de que todo tiene un propósito, ¿sí? Las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Es decir, teníamos que predicar en lengua, pero para convencer a los incrédulos. Pero ¿cuál era el afán que estaba pasando con los corintios? Predicando en la iglesia de Cristo, es decir, predicándole a los hermanos. Y viene el siguiente punto. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes.
estaban ellos realizando todo a lo contrario, ¿sí? Todo a lo contrario. Dando profecía a los incrédulos y predicando en lengua a los que son creyentes. Es interesante, pero el apóstol Pablo deja todo en orden. ¿Sí? Hey, hagan las cosas como Dios las dejó estipular a través de Cristo Jesús. Si vas a hablar en lengua, háblale a los incrédulos. Nosotros no necesitamos porque ya comprendemos, tenemos el Espíritu Santo. Ellos no lo tienen. Más, para la profecía, sí, vengan y predíquenos la palabra, anímenos y díganos que Jesucristo está por venir y que tenemos que mantenernos firmes, fieles en la fe. Eso les está diciendo Pablo a los hermanos que están haciendo todo lo contrario. Por eso todo tiene un propósito, ¿sí? Y todo fue a su tiempo. El apóstol Pablo dice, y todo se acabará. Ok, ahora miremos un poquito, Primera de Corintios más atrasito, capítulo 14, el verso 31 y el 32. Más adelante, ahí estábamos en el 22. Ahora veamos el 31 y 32. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Yo les dije hace un momento atrás que íbamos a hablar un poquito de la palabra profeta o profecía, porque nos conviene a nosotros los que estamos en este siglo XXI. Es decir, nosotros no podemos predicar cosa contraria a lo que predica la iglesia de Cristo, que está en Quito, Cuenca, Guayaquil, Puerto Viejo, Machala, etc. No, nosotros tenemos que predicar el mismo evangelio que viene desde el primer siglo, primero dado por el Señor Jesucristo, segundo por los apóstoles, y ahí en una continuidad. Por eso es que tiene una ley los profetas. Versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Yo no podía decir algo contrario a lo que dijo el profeta en tal tiempo. No, tengo que mantenerme ligado a lo que él dijo. Un ejemplo. Vamos a cambiar la palabra aquí. Y los espíritus de los predicadores de la iglesia de Cristo están sujetos a los predicadores de las otras iglesias de Cristo. ¿Me hago entender ya con esas palabras? Es interesante ver ese punto. ¿Por qué? Hablamos en un término. Yo no puedo decir que el evangelio son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí me hago entender? Yo no puedo decir que ese es el evangelio. Yo tengo que decir que el evangelio es muerte, sepultura y resurrección de Cristo, como lo dice 1 Corintios capítulo 15, 1 al 4. Eso lo predica toda la iglesia de Cristo. Yo no puedo decir que la doctrina es de la del Papa Benedicto XVI, ¿sí? O Juan Francisco, un ejemplo. O de Papa Juan Pablo II. Esa doctrina hay que seguir. No, en ninguna manera. La doctrina que nosotros conllevamos es la doctrina de Cristo y la de los apóstoles, conforme a las Escrituras. Lo que yo predico, lo que yo animo, debe ser igual en todas las iglesias. Porque estamos sujetos, porque somos ¿qué? Hombres y mujeres que hablamos sujetos a la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, es interesante esto. Si se hace lo contrario concerniente a nuestro don, podemos tener un don maravilloso. ¿Sí? Y si nosotros predicamos otro don, otro evangelio, y si nosotros predicamos otra doctrina, ¿qué pasaría? Vamos a ver lo que pasa si nosotros hacemos lo contrario a lo que está en las Escrituras. Gálatas capítulo 1, versos 8 al 11. Gálatas capítulo 1, verso 8 al 11. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Recordemos que ya vimos esa palabra, que Acán y su familia guardaron el anatema en su tienda, dice, de lo maldito. Es decir, y acá nos está diciendo, si nosotros o aún un ángel del cielo nos predica otro evangelio, es un maldito. Es decir, no tiene herencia en el reino de los cielos. ¿Sí? Es necesario ver este panorama. Sigamos leyendo. Como antes hemos dicho también, versículo 9, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre.
Es interesante ver lo que el apóstol Pablo deja estructurada en manera estricta. ¿Sí? No nos podemos desviar ni a la izquierda ni a la derecha, nos mantenemos en una verdad absoluta, Cristo, seguido los apóstoles, y de tal manera tenemos que aplicarlo. Es decir, que si nuestro don es muy agradable ante los hombres, no podemos tampoco jactarnos o vanagloriarnos. ¿Por qué? Versículo 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo y no tengo herencia en el reino de los cielos. Sigamos avanzando un poquito. Y justamente, para darle más énfasis a esto, no solo de ser anatema, en Apocalipsis, capítulo 22, del verso 18 al 21, dice algo interesante. ¿Sí? Los que predican otro evangelio, los que edifican de una manera diferente, o los que mal utilizan su don dentro del reino. Dice Apocalipsis capítulo 22, 18 al 21. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Sí? El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Es interesante que las escrituras nos dicen cuál es el enfoque nuestro como cristianos. En Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros, ¿sí? Ahí obtendréis la vida eterna. Y más adelante dice, porque en ellas son las únicas que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Es interesante porque si no escudriñamos las escrituras podemos estar perdidos o podemos hacer las cosas contrarias. Y no es así, todo está estipulado, fundamentos tras fundamento, y no podemos apartarnos de eso. Y es ahí donde vienen los dones. Hay dones espirituales temporales, ¿sí? Y justamente esto eran los andamios. Recuerden que la construcción, una vez que está ya edificada, realizada y lista, los andamios se sacan. Los apóstoles de a poco fueron menguando, se fueron yendo, ¿sí? Lo que estuvo en el primer siglo, el de lenguas, milagros, prodigios, sanaciones, resurrección, lo tenemos en Marcos capítulo 16, 17 y 18, y también lo tenemos en Hebreos capítulo 2, 4, ¿sí? Y 1 Corintios 13, 10. Todo esto va a cesar, ¿sí? Pero también tenemos dones espirituales permanentes. Los que decimos, pero hermanos, ¿cuáles son los dones que están? ¿Cuáles son los dones que nosotros podemos ver cuál tenemos para poderlos perfeccionar? Y justamente aquí están en Romanos capítulo 12 del 6 al 21. Ahí están los dones que persisten hasta ahorita en este siglo XXI y hasta los demás que han de venir, ¿sí? El de servicio, el de profecía, ¿sí? Debe hablar conforme a la palabra de Dios. El de fe, el de enseñanza, el de exhortación, el de liberalidad, el de presidir, el de hacer misericordia, el de consolación. Todos estos dones están en Romanos capítulo 12, versos 6 al 21. Son los permanentes, los que existen hasta ahorita. Si alguien dice que acá en la iglesia hablan lenguas, bueno, pero ¿qué clase de lenguas? Lenguas angelicales. Wow, yo quiero escuchar eso. Pero ¿qué iglesia será? Dice, ¿qué congregación será? Porque cuando hablamos de lenguas, en las congregaciones hablaban de idiomas. Es decir, que yo hablaba no solo español, yo hablaba también quichua, las dos lenguas que acá también se hablan y otras más. Quechua, quichua, ¿sí? Pero también se hablaba el inglés. Aquí tenemos aquí el Brasil, el portugués, ¿sí? También hablábamos italiano, el ruso. Esos son las lenguas en idioma, pero cuando usted va a ciertos lugares, hablan es en jerigonza. Pues, y la gente no entiende. Pero el asunto es eso. Todo eso ya se acabó. Y tenemos aquí en Romanos capítulo 12, 6 al 21, los que permanecen. Y justamente son los que muchas veces se dejan a un lado. Pero es así lo que tenemos que perfeccionarlo para el servicio de su reino. Queremos ver cosas maravillosas, sí, pero un día cuando estemos en el cielo. Mientras tanto acá, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Sus fundamentos
sus ejemplos, sus pisadas. La de los apóstoles, su enseñanza, su disciplina, su carisma, que aún como siendo hombres se fueron perfeccionando. Y cuando llegaron a una edad madura, perfeccionados en Cristo, pudieron hacer mucho mejor las cosas, pero doblegándose al propósito de Dios. ¿Sí? Algunos hermanos, cuando se construye una iglesia en un lugar, vamos a hacer el ejemplo de los apóstoles, ayudar como andamios, ¿sí? Con esa actitud de comportamiento que es el ejemplo, santidad y conocimiento, con los dones permanentes que existen hasta hoy día. Recordemos que hasta que el edificio espiritual no esté realizado, es decir, con sus autoridades bíblicas, una congregación fiel, conllevando la gran comisión y que esté estructurada, se necesita a estos hermanos fieles, con conocimiento, con carisma, ¿sí? Y aplicando la palabra de Dios. La pregunta que cabe en este momento, y ya para concluir, ¿usted quiere ser parte de esta gran comisión? ¿Usted quiere ser parte de este crecimiento espiritual dentro de la iglesia de Cristo? ¿Y usted quiere también ser parte de la edificación? Querido hermano, les animo a conocer su don, fortalecerlo y ponerlo al servicio de Dios. Cada cristiano tiene un don. Y si no lo sabe todavía, puede comenzar a investigarlo. Y si ya lo tiene, fortalézcalo. Y si ya lo está aplicando para el bienestar de la iglesia, déjese guiar por el Espíritu Santo. Y siempre, como decía Gálatas, dándole la honra y la gloria a Papito Dios. ¿Sí? La gracia de Dios es grande y a todos nos ha dado un don. Algunos tendremos más, pero el que tenemos hay que perfeccionarlo y aplicarlo. Muchos tienen el don de servicio. Amén. Hágalo para la honra de Dios. Muchos tienen el don de predicar, de enseñar. Muchos tienen el don de visitar. Otros de poder ver si son hermanos o no son hermanos. ¿Sí? Probar los espíritus, dice en Primera de Juan. Entonces, pero es necesario que si nosotros tenemos el don, que lo fortalezcamos y lo pongamos al servicio de Dios. Depende de usted, así como dependió de los apóstoles y dependió de todo ese grupo que se bautizó y la iglesia ha crecido hasta estos tiempos. Queridos hermanos, la bendición de Dios es grande y en el cielo nos está reservada algo maravilloso, pero es aquí donde nosotros sembramos, ¿sí? En los cielos, ¿sí? Allá guardamos nuestros tesoros. Que Dios los bendiga. Vamos a despedirnos en una oración para darle gracias a Papito Dios por este tiempo, por su palabra y por animarnos a seguir adelante con nuestros dones espirituales. Oremos, por favor. Querido Dios, Santo Padre que está en los cielos, gracias por animarnos en esta linda mañana. Permitirnos disfrutar de su palabra, saber, Padre, que hay un enfoque, hay un trasfondo histórico donde nuestro Señor Jesucristo nos dejó bases fundamentales. Y que muchas veces, Padre nuestro, lo que está patente en las Escrituras era sacar esa mirada que estaba en lo físico y ponerlo en lo espiritual. Permítanos a nosotros también, Padre bueno, que si nuestro defecto ha sido ese, poner nuestra mirada en lo físico, Padre bueno, nos ayude a través de su Espíritu ponerlo en las cosas espirituales que son las suyas, mi Dios, y más aún enfocados en usted. Padre nuestro, gracias porque realmente a través de su palabra, su Espíritu, podemos ir creciendo de una manera excelente, de una manera nutritiva, para así, Padre, poder ser instrumentos útiles dentro de su reino. Recordamos que el trabajo no solo es de los líderes, no solo es de los evangelistas, o de las personas puestas ahí como autoridades, ancianos, diáconos, ¿sí? Es de toda la iglesia, mi Dios. Permítanos fortalecer estos dones, Padre nuestro, para que a medida que vamos creciendo espiritualmente, lo podamos, Padre, fortalecer y lo podamos, Padre, asimismo darle a la honra y la gloria suya, mi Dios. Bendiga a mis hermanos en cada una de sus vidas espirituales, bendito Dios. Y si todavía no saben cuál es su don, Padre bueno, ayúdeles a encontrarle. Bríndeles una herramienta, bríndeles un instrumento para que puedan ellos fortalecerlo. Y Padre, pues gracias porque su iglesia sigue adelante. Hasta este tiempo, mi Dios, existe porque usted lo permite y porque su Espíritu Santo, Padre, gime con tanto amor para con nosotros, mi Dios, pidiendo, intercediendo por su iglesia. Acompáñenos, Padre Celestial, en nuestros ministerios, en nuestras vidas espirituales, que nuestras familias, Padre, también reciban
frutos de esos dones, para que sí, Padre, ellos también puedan fortalecer los suyos. ¿Quiénes? Nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros hermanos que están jóvenes, solteros, Padre bueno. Todos reciban esa fuente de bendición, mi Dios, que viene a través de usted. Y como lo dice su palabra, mi Dios, en 1 Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser. Permítanos llevar a cabo esa gran misión a través de ese amor ágape, Padre, que tiene muchos frutos, y justamente nosotros somos esos frutos de nuestro Señor Jesucristo, vidas que alaban y glorifican su nombre. Repito, Dios, acompáñanos en esta semana, y gracias, Padre, por permitirnos disfrutar un tiempo de comunión con usted, con los hermanos, y de recibir sus bendiciones. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga. Amén, amén. Muchísimas gracias por compartirnos la palabra de Dios, hermana Jimmy. Me llamaba mucho la atención, de alguna manera es siempre llamativo el tema de los dones, ¿no? Es interesante porque, y creo que más aún en esta época, ¿no? En la cual, de acuerdo a la tradición, ¿cierto? En la que muchas veces el ser humano se ve envuelto, esta es la época de los regalos, ¿no? Esta es la época en la cual los niños principalmente, ¿no? Están ahí. Y me llamaba la atención, pues justamente don es eso, ¿no? Don es un regalo. Es un regalo que tiene que ver con la gracia, un regalo inmerecido de parte de Dios. Y usted hacía la pregunta, ¿no? Si alguno de repente no sabe cuál es su don. Y yo me ponía a pensar, es como que a uno le entregaron un regalo y no lo abrió. Lo dejó con la envoltura ahí. ¿Qué cosa quiere decir eso? Es como que no le prestó la importancia debida, ¿no? Ah, qué bonito, gracias. Y ya, al cajón. Entonces, eso me hacía pensar y me hacía meditar de este regalo. Y Dios a todos nos ha dado regalos y podemos y debemos ponerlos justamente al servicio para la honra y la gloria de Él. Gracias por compartir la palabra de Dios. Vamos a orar, mis queridos hermanos, para parar la transmisión en Facebook, agradeciéndoles a todas las personas que han podido estar conectadas. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana. Y a los que nos quedamos, pues ya saben, ¿no? Que cada uno de ustedes tenga la posibilidad de plantear una pregunta conforme a lo que hemos visto en esta mañana. Oremos para terminar, por favor. Papito lindo, papito bueno, gracias infinitas, mi Dios, por tanto amor, gracias por tanta misericordia, Padre, gracias por darnos el privilegio de estar reunidos, mi Dios, y de haberle alabado, de haberle adorado, mi Dios, de haber recordado, Padre, el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo, mi Dios, de poder, mi Dios, tener ese dinero, Padre, para ofrendar. Gracias por proveernos, mi Dios. Y también, papito bueno, gracias porque su palabra nos ayuda a entender y a comprender cosas, mi Dios, que muchas veces no las entendemos, no las comprendemos, o de repente que se nos hayan olvidado, papito bueno. Ayúdenos a todos nosotros, mi Dios, a poder valorar, Padre, esos regalos, esos dones que usted nos ha dado, mi Dios, y a poder, Padre, utilizarlos de la manera como usted quiere que los utilicemos. Gracias por este gran tiempo hermoso que nos ha dado, mi Dios. Bendíganos, Padre, en este inicio de semana, en toda la semana, mi Dios, que podamos enfocarnos, mi Dios, en usted, mi Dios bendito, y que todo lo que hagamos, Padre, cada vez más sea conforme a su voluntad y para su honra y su gloria, papito bueno. Infinitas gracias por todo lo que nos ha brindado, Padre, y todo eso le agradecemos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.